Bien, aquí estamos ya una vez más con nuestro estudio de los 4 evangelios. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 1, desde el versículo 19, vamos a estar ahí. Y bueno, vamos a darle las gracias al Señor por lo que vamos a estar compartiendo y que podamos verdaderamente ser una enseñanza, que tengamos una enseñanza que pueda ser de edificación a tantas personas y de provecho para poderlo vivir. Padre Santo, Señor, te damos las gracias en este día. Que seas tú, Señor, presente en medio nuestro y que seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, apreciarla, valorarla y atesorarla, Señor, y que podamos aprender de ella a comportarnos nosotros también. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bien, nosotros estuvimos ya compartiendo otros versículos. Vamos a tener el Evangelio de Juan. Ya habíamos compartido del 1 al 18, en el capítulo 1, versículo 18. Y bueno, ahora nos toca seguir la línea de lo que es el bautismo del Señor Jesucristo y qué pasó después en esos días. Como vamos cronológicamente, pues vamos a estudiar este evangelio que no pertenece a los evangelios sinópticos. Entonces, nosotros todo lo que hablamos sobre las pruebas que sufrió el Señor, digamos, que le hizo Satanás al Señor, eso no está en Juan. Entonces, ahora venimos a Juan porque sí está hablando de un tiempo después de que Jesús se bautizó, salió del desierto y ahora nos toca ver qué sucedió después. El Evangelio de Juan tiene una estructura y un estilo muy diferente a los otros tres, que son los sinópticos. No contiene parábolas. Imagínense, el Evangelio total no contiene parábolas y tiene solamente, digamos, 7 milagros. Registra solo 7 milagros, de los cuales 5 no están en los otros evangelios. Entonces, vean qué particular. Juan se dedica más que todo a la parte de las enseñanzas, o sea, a la teología del Señor Jesucristo, a mostrar mayormente, ¿verdad?, la naturaleza de Cristo, su parte humana, su parte divina y el significado de la fe en él. Juan da muchos detalles visuales de los acontecimientos. Por ejemplo, tenemos Juan 2:6, que nos dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3, cabían 2 o 3 cántaros, o sea, detallitos, ¿verdad? En Juan 4:4 nos dice, del 4 al 6, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. O sea, él es muy preciso, muy detalloso. Tenemos muchos detalles, o sea, tenemos muchos datos que nos ayudan a saber y quién era este Juan. Bueno, si vamos a Mateo 27:55, nos dice que allí estaban muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ya esto, ¿verdad? Ya sabemos más o menos que esta señora, la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Por qué? Bueno, porque Marcos 15:40 nos dice, habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob el menor y de José, y Salomé. Entonces, si es el mismo pasaje y están hablando de las personas que estaban presentes, en una, Mateo dice que es la madre de los hijos de Zebedeo, y en la otra, Marcos 15, nos dice que se llama Salomé. Entonces ya vamos uniendo, ¿verdad?, los datos para saber quién es este Juan. También había algunas mujeres en el en Juan 19:25, también ahí nos van a decir, Juan 19:25, ahí estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces vemos que podría ser que esta es la hermana de María, la madre de Jesús. Entonces Salomé podría ser esta persona. En Marcos 1, 19 al 20 nos dicen que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano.
Entonces ya tenemos otro detalle, ¿verdad? Que tiene un hermano que se llama Jacobo, Santiago. Marcos 3:17 dice que el Señor apellidó Boanerges a estos dos muchachos, los hijos del trueno, así se le decía. ¿A quién? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. En Mateo 20:20 nos dice que la madre de los hijos de Zebedeo le pidió algo a los hijos de, ¿verdad? Entonces van hablando mucho de la madre de los hijos de Zebedeo o de Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, que pidieron estar uno a la derecha y otro a la izquierda de nuestro Señor. Juan 18:15 nos dice que Juan era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Quiere decir que tuvo que haber sido de una familia adinerada, puesto que los sumos sacerdotes se escogían entre las personas adineradas o los que escogían ellos. Esto era muy simpático, ¿verdad? La escogencia de los sacerdotes en esa época. Bueno, yo creo que esto es lo que más importa, digamos, para tener una idea quién es este Juan, porque hay varios Juan, ¿verdad? En lo que es la Biblia. Vamos a ver que está dividido como en 4 temas. Ahora vamos a tener el testimonio de Juan y dice que este es el testimonio de Juan, así dice en el 19, versículo 19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Entonces, cuando dicen judíos, no es que los judíos eran el pueblo, sino los judíos entre los, ¿verdad? Los del Sanedrín, lo que eran fariseos, saduceos, sacerdotes, levitas. Entonces mandaron unos cuantos sacerdotes y levitas para que le preguntaran a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? En el 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, o sea, el Mesías. Juan 3:28 nos dice más adelante, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? También dijo, no soy, no. Entonces vemos que aquí le están preguntando que si era Elías, porque ellos tenían una profecía en Malaquías sobre Elías y tenían otra profecía en Deuteronomio 18:15. Vamos a leer esta primera. Dice Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, ya tenían ellos un conocimiento de que Moisés había dicho que el Señor le había dado esta profecía de que van a levantarse, se va a levantar, o sea, Dios va a levantar un profeta más adelante como Moisés y que tenían que obedecerlo a él también. En Hechos 3, 22, 26, ahí nos los explica, ¿verdad? Y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces ya tenían, ¿ve? Aquí recogen este Deuteronomio y lo explican. Eso era una profecía. Ahí mismo en Hechos 3, 23 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es muy importante, porque no le está diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de tu descendencia, del pueblo de Israel, de los judíos. No, le está diciendo diferente, le está diciendo, en tu simiente, en tu descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra. Esto es un lenguaje espiritual, un lenguaje que tenemos que entender. ¿Qué le está diciendo el Señor? Bueno, que en un momento dado, esa descendencia de los que tienen la fe de Abraham, serán benditas todas las familias que quieran, ¿verdad?, pertenecer a este pacto, todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, le dice, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, está explicando, ¿verdad? Está explicando cómo es que va a suceder. Primeramente vino
a las ovejas perdidas de ahí de Israel. Y el Señor lo decía. Él decía, vayan primero a las ovejas perdidas. Ahora, ¿perdidas de qué? No geográficamente, no es que estaban dispersas y perdidas. No, perdidas porque no tenían pastor. Les faltaba su pastor y andaban descarriadas, o sea, andaban como ovejas perdidas, dice la palabra. Entonces tenemos que entender que se les envió a Jesús, al Mesías, primeramente a los judíos, a los que están, ¿verdad?, dentro del pueblo de Israel, primeramente. Dice, a los suyos vino y los suyos no le quisieron reconocer, no lo aceptaron. Pero a los demás, ¿verdad?, a los que creemos en su nombre. También en el versículo 22, ¿verdad?, de Juan 1:22, dice, y le dijeron, pues, ¿quién eres tú entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? O sea, ¿cómo te presentas? Fíjense que Malaquías 3:1 decía, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto era una promesa, esto era una profecía. Iba a haber un mensajero antes, el cual prepararía el camino para el Señor. Esto lo tenían ellos escritos. Así estaba escrito. Malaquías 4:5 era otra profecía. Ahí mismo, ¿verdad? Malaquías 3, Malaquías 4. Entonces, ¿por qué le preguntaron que si era Elías o que si era el profeta de Moisés, ¿verdad? De allá de Deuteronomio, que si era Elías, el profeta de Malaquías 4:5, que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. En este caso, Juan, cuando él contesta, ustedes van a ver que él dice, yo no soy Elías. Lo dijo anteriormente, yo no soy Elías. ¿Por qué? La gente entonces se quedó como, ¿y por qué dijo que no era el Elías? Si es el mensajero. Bueno, porque él está identificándose con la profecía de Isaías 43, que dice que va a ser enviado, con la profecía esta también de Malaquías 3:1. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante del Señor. Y también, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dijo él sobre la respuesta, ¿verdad?, sobre su identidad. Le dice Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, que él está dando, ¿qué es lo que él ha entendido? Bueno, yo soy aquel que tiene que hablar en el desierto, aquel que clama. Yo estoy haciendo lo que dice la profecía de Isaías 43. Yo estoy haciendo lo que dice Malaquías 4:5. Yo soy aquel que viene delante abriendo camino, enderezando las sendas, y yo vengo haciendo esta parte. La gente esperaba ver una profecía de Malaquías 4:5 a alguien que se dijera, sí, yo soy el Elías que tenía que venir. Ahora, sin embargo, el Señor después le habló sobre Juan el Bautista y dijo, ya vino Elías. Ya ustedes supieron que Elías, o sea, el enviado. Vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Pero por eso es que hay veces que las personas dicen, pero ve, él contradice porque él dijo que él no era el Elías y Jesús dijo que sí era el Elías. Recordemos que Juan recibe revelación del Espíritu Santo y él se identifica en este momento de esta manera. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían venido? Es que es muy simpático esto, ¿verdad? Dice, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿y tú quién eres? Sacerdotes y levitas. Pero estos sacerdotes y estos levitas dice que eran fariseos. Entonces, fariseos era una de las sectas, ¿verdad? Porque los judíos, cuando hay grupos que se separan un poco de la religión principal,
porque ellos no se llevan bien con otro grupo, ¿verdad? Entonces se llaman simplemente sectas, grupos, no tiene nada peyorativo. Es una secta de los judíos, igual los saduceos es otra secta de los judíos. Salen de una religión principal y se llaman entre ellos, ¿verdad? La secta. Entonces, esta secta era la más influyente, eran los que gobernaban, digamos, entre el pueblo, los que decidían, los jueces que hacían, ¿verdad? Juzgaban de acuerdo a la ley, eran muy celosos de la ley y examinaban todas las prácticas y juzgaban de acuerdo a lo que ellos creían. En cambio, los saduceos eran descendientes en su mayoría del linaje sacerdotal, pero también eran nombrados de entre la clase adinerada de los judíos. Ellos pagaban sus lugares, ¿verdad? Y por eso vamos a ver al final, cuando estemos ya en otra etapa de la vida del Señor Jesucristo, cómo habían dos sumos sacerdotes en el momento, o sea, cómo ellos manejaban esta situación. Dice que los saduceos probablemente pagaban a los dirigentes romanos para obtener sus puestos o porque colaboraban con ellos, o sea, tenían, ¿verdad?, un acuerdo. Ellos no creían en lo sobrenatural, no creían en la resurrección, no aceptaban la vida después de la muerte, ni recompensas ni castigos, simplemente no hay resurrección. Y se oponían, por supuesto, a muchas de las interpretaciones y tradiciones de los fariseos, o sea, no se entendía. Entonces, estos fariseos le preguntaron y le dijeron, ¿y por qué pues? O sea, como ellos eran la autoridad, le están preguntando ahora a Juan, ¿y por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, si tú no eres el Cristo, no eres el Elías, no eres el profeta? Pero ¿quién te ha dicho a ti que puedes hacer eso? Están preguntando, si no tienes autoridad para eso, ¿quién te ha nombrado? Pero Juan les responde diciendo, yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esta palabra no conocéis es muy interesante porque muchas personas toman aquí como, se quedan ahí pensando, pero no eran que eran familia, que eran parientes, que María había visitado a Elizabeth y que eran parientes, casi primas o quién sabe qué. Es que tenemos que entender las palabras en su contexto. Cuando se decía Adán conoció a Eva, ¿qué estaban diciendo? Que habían tenido intimidad, habían tenido relaciones sexuales, la conoció. Cuando Abraham conoció a Sarita, ¿verdad? A Sara, igualmente. Entonces, en ese contexto de marido y mujer, conocer quiere decir ir más allá, o sea, un conocimiento más profundo en una vida íntima, en unas relaciones sexuales. Cuando aquí decimos, vosotros no conocéis, dice el Señor, si ustedes me conocieran, ¿se acuerdan? Cuando Él hablaba así, entonces ustedes harían tal cosa. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Ahora, ¿qué es conocer? Es un entendimiento de algo más profundo. Probablemente Juan había oído hablar de Jesús, probablemente se habían visto en alguna ocasión, probablemente. Ahora, tenemos que recordar, Jesús vivía en Nazaret, a bastantes kilómetros de donde estaba predicando y su ministerio Juan. Juan vivía en el desierto y comía lo que había por ahí. Dice que comía langostas y vestía con piel de camello y cosas así. Entonces no tenían ninguna relación. Pero cuando él dice, vosotros no le conocéis o yo no le conocía, lo que está hablando es que yo no había entendido. Ustedes no entienden. Si ustedes entendieran quién es Él, no estarían haciendo lo que están haciendo. Si ustedes conocieran realmente quién es Él, entonces no hablarían, no harían. Esa es la forma de entender este verbo. Ustedes no lo conocen. Yo tampoco lo conocía, dice Juan. Dice Juan, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Juan había nacido 6 meses antes, pero no está hablando de eso, Juan. Juan no está hablando de que yo nací primero y él nació después. No, él está hablando no en el tiempo, no por nacimiento, sino dice, este es el que viene después de mí. O sea, él se va a manifestar después de que yo estoy manifestándome. Entonces yo estoy abriendo camino, después viene él. Esto es lo que él está diciendo, forma espiritual. Él
que es antes de mí. Entonces, Él viene detrás mío y se va a manifestar, pero Él está antes que yo porque Él no tiene ni principio ni fin. Él es Dios. Entiendan por ahí, no está hablando de nacimiento, no está hablando yo soy mayor, yo estoy primero, está hablando de una forma espiritual. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Quiénes desataban la correa de los calzados? ¿Quién tocaba los pies de las personas cuando tenían que cambiarse de zapatos o limpiarle los pies? Los siervos, los esclavos. Y Juan decía, yo no soy digno ni siquiera de hacer ese trabajo de siervo. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, Betábara tiene el acento en Ábara, ¿verdad? Pero en realidad es Bet Arabá. Y Bet Arabá significa casa del desierto. ¿Y cuál desierto? El desierto de Arabá. ¿Y dónde quedaba el desierto de Arabá? Bueno, el mar de Arabá o mar salado, este mar muerto que le llamamos nosotros, este tenía un desierto. Entonces dice aquí que Bet Arabá, lugar al otro lado del río Jordán y al norte del mar de Arabá. Entonces era una aldea, una pequeña, ¿verdad? Una pequeña ciudad o un lugar ahí pequeñito al norte, al noreste del mar muerto. Está mencionado también en Josué 15:6 y 15:61 y en 18:22. Muchas veces cambian algunos vocales y letras, pero bueno, Betábara o Bet Arabá. Otro tema que trata aquí el capítulo 1 es el Cordero de Dios. Esto es lo que vamos a ver ahora. Y dice así, en el 29 nos dice, el siguiente día, entonces vamos por día, fíjense que ya llevamos, ¿verdad? El siguiente día, estamos hablando de lo que nos dice Juan, que estamos llevando digamos, la situación por día. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso es una revelación que le ha dado el Señor en este momento y le dice, este es el Cordero de Dios y le agrega que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice así? Bueno, porque el corderito este que está hablando, el Cordero de Dios, es un título, es una manera de hablar. Esto nos recuerda el Cordero de la Pascua, que tuvieron que matar un corderito, comérselo y luego se iban. Esto nos recuerda el Cordero que decía Abraham en Génesis 22:8, decía, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, vemos que esta figura de corderito siempre es ¿para qué? Para un holocausto. Es una figura que se va a dar en relación a la sangre de este cordero. Cuando lo cogieron esta sangre en Pascua, allá a la salida de Egipto, ellos tenían que matar el corderito y tenían que prepararlo días antes. Era todo un sistema, ¿verdad?, que había dado el Señor. Lo escogen, fíjense bien, lo tienen ahí y es la misma manera en la cual vamos a ver cómo sucede los días de Jesús al morir, cuando Él fue el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado. Pues esta sangre que ellos tomaron lo ponían en los dinteles. Entonces, el corderito, ahora en Abraham, dice, pues Dios me dará un corderito, Él nos va a proveer un corderito para el holocausto. Si ustedes van a Isaías 53:6 y 7, nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces vemos que ya en Isaías nos está diciendo que nosotros, ¿verdad?, hemos sido ovejas descarriadas, pero dice, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, sigue, ¿verdad?, las profecías hablando claramente de lo que va a suceder. Versículo 7 de Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se quejó, no dijo nada. El cordero llevaba los pecados y fue al matadero. Lo que sucedió. Jeremías 11:19 nos dice, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. Ya en Pedro nos dice en 1 Pedro 1:19, nos explica, ya después de pasado todo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces vemos que todo esto estaba planeado, preparado, predestinado. Esa es la forma en que hay que entender. El destino ya lo tenía listo el Señor, ya Él sabía lo que iba a hacer. Estaba destinado antes de fundar el mundo, el plan de salvación ya estaba listo. ¿Y quién lo va a hacer? Esta parte de nuestro Dios, Jesús, el que camina en la tierra. Siguiendo con todo lo que tenemos aquí en Juan 1:30 nos va diciendo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Vuelve otra vez a utilizar esta forma. Yo no le conocía. O sea, no había entendido. No podía ir más allá porque no había captado todo. Pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Pero yo no le conocía antes. O sea, yo no había entendido antes muchas cosas. Yo tenía que hacerlo. Pero ahora que lo veo y que me fue revelado, este es el Cordero de Dios. Entonces vuelve a utilizar, ¿verdad? Esta forma de yo no le conocía. No es que no se conocían físicamente, no es que nunca se habían hablado, o sea, no es una contradicción, no eran que eran familia, no es esto, es yo no le conocía, no había entendido quién era él. ¿Ok? El versículo 33 dice, 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él, sobre él. Y yo no le conocía, o sea, yo no sabía todavía quién era él, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién fue? ¿Quién fue el que le dijo que hiciera esto? El Señor, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya le había dicho a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, claro, cuando él está viendo las cosas se da cuenta. Ahora conozco. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, ahora va más allá. Yo lo vi, yo lo reconocí y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es primera vez, ¿verdad? Que ya lo pronuncian, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Otro de los temas que tratan aquí, desde el 19 para acá, ¿verdad? Son la escogencia de los discípulos. Entonces, dice otra vez, el siguiente día, o sea, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, Juan, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Cuando oyeron, ese es el Cordero de Dios, inmediatamente se fueron a buscarlo. Y le dijeron, ¿verdad? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo Jesús, ¿y qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, dónde vivía. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Esto de la hora 10, bueno, dentro del sistema romano, la hora 10 era las 10 de la mañana, horario romano. En la hora, digamos, de los judíos, pudo haber sido las 4 de la tarde. Si lo están tomando desde una u otra de las, ¿verdad?, del sistema en que ellos lo pueden imaginar, si hubiera sido las 4 de la tarde, no hubieran dicho se quedaron todo el día.
porque ya quedaba de las 4 a las 6, ya comienza otro día. Y hubieran dicho, se quedaron a dormir, pero no se quedaron a dormir. Entonces, creemos más que todo que fue en la mañana que ellos lo encontraron, porque hasta eso, al siguiente día otra vez Juan estaba bautizando. Entonces se supone que era en la mañana, horario romano. Versículo 40 nos dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. ¿De los dos qué? De los dos discípulos de Juan que escucharon y que vieron que ahí estaba el Cordero de Dios. Uno de los dos fueron para allá. Y habían seguido a Jesús. Probablemente el otro es quien escribe, o sea, Juan, pero no lo dice. El versículo 41 dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo a Simón Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás. Omnisciencia total. Él sabe quién es este hombre. Tú serás llamado Cefas. ¿Por qué le dice tú serás futuro? Tú serás llamado Cefas. Por lo que va a suceder luego. ¿Qué quiere decir Pedro? Vamos a ver quién es, ¿verdad? Este hombre que le creyó a Jesús, que se mantuvo firme y que ahí está. Entonces, tú eres Simón, hijo de Jonás, omnisciencia, tú serás llamado Cefas, omnisciencia. Otro de los temas que trata es, dice, ¿por qué decimos tema? Bueno, porque ya pasó un día, ya pasó otro día, y aquí nos dice en el 43, el siguiente día. O sea, Juan nos está hablando paso a paso. Este día hizo esto, este día hizo lo otro y ahora este día hace esto. Entonces, lo estamos diciendo como en diferentes tiempos, diferentes temas. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, ya tenemos que hay 3 personas que están viviendo ahí en Betsaida. Andrés, Pedro y Felipe. Están ahí. Betsaida es cuando la palabra dice Bet es casa del pescador. Era una aldea al noreste, al lado derecho del mar de Galilea. Felipe el tetrarca reconstruyó Betsaida y la llamó Julias, en honor a la hija de César Augusto. Bueno, entonces por eso a veces no encontramos ciertas ciudades porque les cambian los nombres y lo embelleció un poquito, reconstruyó y le pone otro nombre. Esta aldea que está al noreste del mar de Galilea era donde acostumbraba estar Juan bautizando. Recuerden que todas las direcciones se dan desde el punto de vista de la ciudad santa de Jerusalén. Jerusalén al norte, Jerusalén al sur. El río Jordán está al este, entonces al este de Jerusalén, pero si usted dice en la otra orilla, cuando ellos decían en la otra orilla, quiere decir que había que cruzar el río desde Jerusalén, se puede mencionar, esa es la otra orilla. ¿Por qué? Porque siempre dan como indicativo la tierra de ellos. Entonces, esta ciudad estaba cruzando el río, cruzando el mar de Galilea, allá, al norte, noreste del mar de Galilea. ¿Por qué decimos Jordán? Bueno, porque el Jordán también va bajando, ¿verdad? Está el lago, está el río y sigue bajando. Viene desde el norte el río, entra a Galilea, al mar de Galilea, a Kineret, y luego sigue otra vez el río Jordán y luego sigue el mar muerto o mar de Arabá. Aquí el Señor hizo muchos milagros en Betsaida. El Señor alimentó ahí a los 5,000 en Lucas 9, 10 al 17, ustedes lo pueden ver, y otros milagros. Y en algún momento dijo Lucas 10, 13, 14, vean qué interesante. Dice el Señor, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, en estas 2 aldeas, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ya ustedes se hubieran arrepentido, pero no se han arrepentido. O sea,
han hecho más milagros en estos lugares, en Corazín y en Betsaida, que en Tiro y en Sidón. Y si hubiera sido así, ya estas ciudades se hubieran arrepentido hace rato. Dice, por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes, para Corazín y Betsaida. Pero bueno, eso es un dato que vendrá más adelante. Versículo 45 nos dice, Felipe halló a Natanael, otra persona más, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Verdad? Que está hablando a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, mencionan a Jesús, lo ubican, el hijo de José legalmente, que vive en Nazaret. Ese es el Mesías. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, que iba a haber un profeta, así como los profetas han hablado también de este Mesías. Y Natanael les dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ven. O sea, todos conocían que de Nazaret no daba nada bueno, era una pequeña aldea en una montañita toda abandonada y las personas de ahí eran menospreciadas. ¿Por qué? Porque no avanzaban mucho. Entonces, por eso Natanael les sorprendió que dijeran, de allá, de Nazaret, bueno. Pero sin embargo vino, y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Cómo sabía el Señor, verdad, que este hombre Natanael era un verdadero israelita, un justo, una persona íntegra, que no era mentiroso? Dice que no hay engaño en él. Omnisciencia de Dios. Entonces, dice que se sorprendió, ¿verdad? Se sorprendió Natanael. Ya en Juan, vamos a ver después, más adelante, que decían Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él podía, su parte divina, podía ver más allá, podía ver a las personas tal y como eran ellos, sus pensamientos, o sea, la parte divina de Dios, ¿verdad? O sea, de Jesús, perdón, la parte divina de Jesús, todo lo sabía, la parte humana tenía que comportarse, pero aquí él mostraba ese conocimiento, la omnipresencia, ahora viene ahora. Dice, le dijo Natanael, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La higuera es un árbol que da sombra muy refrescante, ¿verdad? Y acostumbraban a sentarse para descansar, para leer, para hacer algo, ¿verdad? Para comer alguna cosita. De camino buscaban una higuera y se sentaban en esto. Pero Felipe le sorprendió que le dijera, ¿y cuándo me vio este? ¿Cuándo? Dice, mostraba, ¿verdad? Su omnipresencia. Antes que Felipe te llamara, yo te vi. Entonces, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vean qué revelación tuvo Natanael para que supiera, ¿cómo va a saber este hombre? Aquellos me dicen que encontraron al Mesías. Yo lo dudo porque viene de allá de Nazaret, pero es que me acaba de hablar y me acaba de decir dónde yo estaba, que me había visto y me está diciendo que yo soy un hombre justo en quien no hay engaño. Este hombre me conoce. Entonces, ¿qué le dice Natanael a Jesús? Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vean qué revelación tuvo tan bella, tan preciosa. Con solo esto se dio cuenta, pero Jesús, ¿verdad? Jesús le responde, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Cosas mayores que esta verás. No le estaba diciendo, no le estaba dando un reproche, sino le dijo, ¿solo por eso crees que yo soy el Hijo de Dios? ¿Que yo soy el Rey de Israel? Solo por eso vas a ver lo que va a suceder. O sea, cosas mayores que esta verás. Le está diciendo, bravo, ¿verdad? No tuviste necesidad de muchas cosas, solamente entendiste, te fue revelado esto
Y bueno, ya verás las cosas tan maravillosas que van a suceder. Y le dijo, de cierto os digo, a los dos, ¿verdad? Los que estaban ahí, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este caso, Jesús está llamando el Hijo del Hombre. Él mismo, a sí mismo se llama así. Muchísimas veces se va a llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, sino Él. Él dice el Hijo del Hombre, quiere decir la parte de Dios que está aquí en la tierra, el Hijo, la naturaleza humana de Dios. Entonces le dice, de aquí en adelante, ya Él se está manifestando, de aquí en adelante verán el cielo abierto y ángeles que suben y ángeles que bajan. Descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto en Génesis 28:12, ustedes se recuerdan la historia de Jacob que luchó contra un ángel, ¿verdad? Que era el mismo Dios aquí en la tierra. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y dice, he aquí que ángeles de Dios subían y descendían de ella. Él tuvo ese privilegio de ver los cielos abiertos y que los ángeles iban y venían. Es una manera de expresarlo. Bueno, terminamos este capítulo, pero yo quisiera hacerles un resumen que tal vez no se han dado cuenta. Hay un zancudo por aquí y estos zancudos me pican en 2 toques. Este capítulo 1 trae numerosos títulos que se le da al Señor Jesucristo. Fíjense, en el versículo 1 dice el verbo de Dios y luego dice el verbo era Dios. Entonces tenemos que Jesús es el verbo de Dios, pero que también es Dios. Versículo 1. Versículo 3. Uy, se me fue el zancudo. Versículo 3, perdón, ¿verdad? Pero estos bichitos son muy impertinentes. En versículo 3, el Creador. En el versículo 7, la luz. En el versículo 18, el unigénito. En el versículo 29 y en el versículo 36 lo llaman el Cordero de Dios. El versículo 34 y 39, el Hijo de Dios. El versículo 41, el Mesías. El versículo 49, el Rey de Israel. Y el versículo 51, el Hijo del Hombre. Entonces, estos títulos que se le han dado al Señor Jesucristo solamente en el capítulo 1 de Juan, ya tenemos todas las maneras de ver quién es este Jesús que se ha manifestado. Es Dios, es el Verbo, es el Cordero, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es el Mesías, es el Rey de Israel, es el unigénito. O sea, todo lo que Juan, ¿verdad?, pudo recibir para identificar, para tener los diferentes títulos, y hay más, por supuesto, pero en un solo capítulo ya tenemos todos estos títulos dados al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto sería, ¿verdad?, un fin muy bonito para este capítulo de Juan. Quisiera decirles que, bueno, si usted no conocía, como dice Juan, yo no lo conocía. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, si usted nunca ha tenido la oportunidad de decir, es que yo no lo conozco. En realidad yo hablo de Él y voy a una iglesia y tal vez le pido algo y oro y qué sé yo, pero yo no lo conozco. Dese la oportunidad de conocerlo, pero para eso tiene que nacer de nuevo. Lo vamos a ver la semana que viene. Para esto tiene que nacer de nuevo. A través del arrepentimiento es que se puede nacer de nuevo. Entonces, la palabra nos dice que si usted se arrepiente, el Señor le perdona sus pecados. Si usted lo cree en este momento, puede inclinar su rostro y decirle, Dios mío, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón de haberte ofendido con mi vida, con mis pecados. Te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Estoy arrepentido de cada una de las cosas que he hecho, no solo en contra de ti, sino en contra mío. Todo el daño que he hecho, todo lo que he desperdiciado. Perdóname, Señor. Me arrepiento de corazón, con toda mi alma. Que tu sangre preciosa me lave y que venga a mí, Señor, el Espíritu Santo, para que yo pueda honrarte, adorarte y caminar
como un siervo de Dios, como un siervo para ti, Señor. Quiero aprender a caminar con integridad, como una persona que ha tenido la justicia de Dios y que es su misericordia me ha alcanzado. Gracias, Señor, por esta bondad, por esta misericordia de perdón de pecado. Y si usted es una de esas personas, pues con todo gusto, aquí estamos para servirle, para ayudarle a dar los primeros pasos, para que usted pueda ver en nuestro canal tantas enseñanzas que lo pueden ayudar a alimentarse y saber lo que a usted le espera siendo un hijo de Dios, lo que Dios espera de usted y caminar como un siervo, una sierva de Dios. Que el Señor los bendiga en este momento, que sean bendecidos y nos vemos la próxima semana por este mismo canal de su iglesia Efesios 4:23. Que Dios los guarde y los bendiga.